Hola amigos, bienvenidos a su espacio del conversatorio. Vamos a estar conversando sobre el repaso de la lección número 12 y el día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales. De mi lado izquierdo tenemos a Misael. ¿Cómo estás, Misael? Bienvenido. Hola, Keila, estoy muy bien, gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Y de mi lado derecho tenemos pues a Taves, muy conocido también en este espacio. ¿Cómo estás, Taves? Pues gracias por la invitación, siempre es un honor y un privilegio más que nada para con Dios y obviamente para con la audiencia estar aquí compartiendo, ¿no? Así es. Y la lección de esta semana tiene un título interesante y muy controversial también porque nos habla de la convivencia y la comunión con los demás. Sabemos que como pues, personas vivimos, trabajamos, interactuamos con otras personas y pues enfrentamos diferentes desafíos, ¿no? Diferencias de opinión, pueden hacer o provocar discusiones o tensiones, ¿no? Y también sabemos que la comunión pues más estrecha o las relaciones más estrechas vienen de la familia. ¿Qué nos dicen ustedes o qué podemos, para dar inicio a este repaso, dialogar sobre este tema? Bueno, fíjate que yo tengo un principio a nivel laboral. Cuando me toca, porque a veces a mí me toca entrevistar personas para recibir como nuevas en el trabajo, siempre me gusta decirles un principio básico o una idea, una filosofía con la cual me he casado en mi historia laboral, Uh-huh. que es el hecho de tratar de que el equipo de trabajo sea sano, que sea fuera de toxicidades, ¿no? Y siempre les digo que algo de lo más importante para mí es precisamente las personas que puedan aprender a vivir en convivencia de forma sana, de forma que no sea tóxica. ¿Y por qué lo digo? Pues porque al final del día, quienes personalizan o quienes viven la filosofía y la cultura laboral, pues son las personas. Entonces, cuando las personas aprenden a convivir, cuando las personas aprenden a depender el uno del otro, cuando las personas aprenden a comunicarse, pues todo funciona bien. Por otro lado, creo que es muy sano hasta cierto punto la diferencia de opiniones, porque para mí es un signo de creatividad. Cuando las personas piensan distinto, no hay problema en ello y de ahí salen las desavenencias. Lo complicado, lo complejo o lo que no es recomendable es cuando eso trasciende a nivel personal, a nivel de insulto, a nivel de chisme, a nivel de pues voy a fastidiar por el simple hecho de que no estoy de acuerdo contigo, y ahí se empiezan a poner las relaciones complejas. Y me encanta la metáfora que nos presenta acá nuestro estudio, en donde de la misma manera que las empresas tienen una filosofía y una cultura de trabajo que homologa, ¿verdad?, los principios, de la misma manera tendríamos nosotros que someternos a estos principios, obviamente bíblicos, para la convivencia en la iglesia y algunos principios importantes también para la familia. Me Claro. parece padre esta metáfora, ¿no? Sí. No sé, Misael, ¿qué Sí, opinas? yo tomé los versículos previos a los cuales vamos a tocar el día de hoy, en donde Pablo habla acerca de una relación más estrecha con nuestro Dios y entregar los pensamientos, las ideas. Y entonces de repente surge esta idea de que uno se entrega completamente a Dios, a Cristo. ¿Y qué pasa ahora con los demás? Porque de repente no toda mi familia se entregó al mismo momento que yo, los compañeros de trabajo y demás. Ya estoy yo bien con Dios. Ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo va a ser esa interacción con el resto de mi grupo? Eso está bien interesante porque suele ser un desafío. Qué fácil es convivir con las personas que piensan igual que tú y que se someten a los principios del cielo, pero ya lo dice la palabra de Dios también, ¿verdad? Que pues el hecho de aprender a convivir con aquellos que te ofenden tal vez, o los que son Sí. con distinto pensamiento, ahí está la complejidad, ¿no? Entonces, aquí podemos entender que todos debemos de llevarnos bien para que las cosas funcionen bien. Y también nos habla de la iglesia, porque Mm. pertenecemos a una iglesia y pues también debemos como hermanos, como miembros, debemos de llevarnos bien entre todos. Entonces también eso es un punto muy importante, como ustedes estaban comentando. Sí, y los principios bíblicos, son claros, y Pablo habla de esta filosofía, de estos principios bíblicos para las personas de Colosas, ¿no? Sabemos que estaban sometidos a los principios romanos o las usos y costumbres romanas. Sin embargo, Pablo les quiere recordar cuál es el ideal que aparece en la Biblia y que Dios le inspiraba en el corazón para decirles a los cristianos de la época. Correcto.
Y hay unos códigos domésticos, porque también hay un versículo, creo yo, controversial para todas las personas, porque nos habla sobre el matrimonio, ¿ok? Y ahí nos dice Pablo a todas las que están casadas que estén sujetas a sus esposos, como conviene en el Señor. Y a los esposos les dice, amen a sus mujeres y no seáis ásperos o rudos con ellas. Realmente, pues es un versículo fuerte, pero que tiene mucho significado para todos los matrimonios. Dios no nada más se dirige a la esposa, sino también al esposo. Es algo que tiene que ser recíproco. ¿Y qué podemos entender sobre este versículo o cómo se puede aplicar? ¿Qué podemos entender de esto para todas aquellas personas que se preguntan qué significa esto? ¿Qué podemos aprender? Sí, estos versículos son un recordatorio que hace Pablo, ¿no? El fundamento de la familia, de la pareja, del matrimonio, fue dado antes de que el pecado entrara a este mundo. Entonces nuestro Dios tenía esto como un plan. Dios pudo haber creado tal vez 3,000 millones de personas, darles 900 años de vida y ver quién era apto para ir al cielo y quién no. Mas, sin embargo, Dios da el don de la reproducción. Dios da el don de que podamos ser padres, de que podamos ser hijos. Entonces, este fundamento se basa en que podamos ver en el matrimonio a Jesús y a su iglesia, o a Dios y a su iglesia. Entonces, de repente, cuando en el matrimonio empieza a haber diferencias, de repente hay problemas, hay una desfiguración de este principio a lo largo de la historia. Entonces, Pablo tiene que volver al fundamento y a decirles, miren, cuando el hijo está creciendo, tiene que ver en el padre a Jesús y tiene que ver en la madre a la iglesia. No puede estar la iglesia sobre Jesús o sobre Dios. Por lo tanto, la esposa no puede estar sobre el esposo, tiene que estar sujeta. No es sujeta a un plan de maltrato, ¿no? Hace ratito lo comentabas, de ser tóxico, ¿no? De someter a mi esposa, que no vea a nadie, que no habla a nadie. Es un sometimiento voluntario, como Jesús se sometió, por ejemplo, al Padre. No fue algo forzoso, sino fue algo voluntario, algo por amor que se hace. Así es. Fíjate que este pasaje se ha citado muchas veces de forma equivocada. Siento yo que hay ciertas corrientes feministas que hasta mi punto de vista son contrarias al pensamiento cristiano. Digo, yo, si se trata de reconocer la igualdad de dignidad entre hombre y mujer, no hay ningún problema. O de reivindicar los derechos de la mujer a votar, a la propiedad y a otras cosas que son positivas, bienvenido. Pero llega un punto en donde se pretende poner como antagónicos a los géneros, ¿no? Y esto, yo no comulgo con este pensamiento feminista, ¿no? Donde los hombres son los malos y el patriarcado y todo esto, y las mujeres estamos oprimidas. Yo no comulgo con esta forma de pensar, y lo digo porque en estos entornos y en estas ideas se ha mencionado mucho Efesios 5, en donde se acusa al cristianismo de que somos patriarcales, somos machistas, porque nos basamos en este pasaje que dice a las mujeres, sométanse al marido. Pero esto se lo decía incluso a una amiga mía. Yo le decía, pero no te quedes allí, lee el contexto y te vas a dar cuenta que el mismo Dios sube muchísimo el principio y sube la vara diciéndole al marido, ok, la mujer se somete a ti, pero tú ama a la mujer como yo, Jesucristo, amé a la iglesia. Ahí se derrumba cualquier artilugio o cualquier falla de interpretación que se pueda pensar sobre que la idea de que el cristianismo es machista o esto, no. Porque qué mejor ejemplo podría dar Pablo o Cristo a través de Pablo que el hecho de que nosotros como maridos sí vivamos en reciprocidad con la mujer. Sí, la mujer, sométete al marido, pero al marido nos dice, ámala como Cristo ama a la iglesia. Entonces, si crees tú en la perfección, en el amor perfecto de cómo Cristo ama a su iglesia, vas a creer también que aspira a un horizonte totalmente elevado y fuera de la comprensión humana, el amor que el hombre debe de profesar para con su mujer. Y creo que allí se cuadra toda esta filosofía cristiana sobre el amor, ¿no? Y otra cosa que podría decir es que un matrimonio sano, cristiano, pues se caracteriza por esa reciprocidad que hay
en el reconocimiento de la dignidad del uno del otro, pero también entender que somos iguales en dignidad, pero somos distintos y complementarios en gustos, en preferencias, incluso físicamente, fisiológicamente, psicológicamente, y valorar y respetar estas diferencias, porque a veces pareciera ser que las nuevas filosofías e ideologías nos llevan de alguna manera a insistir en que somos exactamente iguales. Y luego ahí entra el tema de que tú, hombre, puedes deconstruirte como hombre y encontrar nuevas opciones de masculinidades. A ver, esto es una narrativa y desde mi punto de vista es nociva para el pensamiento cristiano. Y pues bueno, si vamos a leer Efesios 5, yo les pido en la casa que leamos todo el contexto y van a ver una muestra del amor de Dios fuerte y poderosa para los cónyuges. Así es, y ese amor no debe ser dominante, agresivo, áspero, sino que aquí podemos comprender que, por ejemplo, la esposa, en primer lugar, debe estar Dios para ella y después el marido. ¿Okay? La individualidad de la esposa no debe ser anulada por su marido. ¿Okay? Aquí podemos comprender eso, y también que en un matrimonio cristiano, pues como dices tú, Tavés, se caracteriza por la reciprocidad. Ambos cónyuges se deben de consultar mutuamente, o sea, no debe ser de que, no, o sea, el esposo es el que va a dominar y va a mandar y la esposa va a seguir solamente sus indicaciones, no. Los dos deben de llegar a acuerdos, deben de hablar, de consultar juntos, tomar decisiones juntos como pareja, o sea, dialogar, porque la comunicación es lo principal también en un matrimonio, ¿no? Sobre todo el amor, la comunicación y el poder entenderse y salir adelante los dos juntos. O sea, que el marido, o sea, que el esposo respete, ame a su esposa, igual la esposa lo mismo con su esposo, ¿no? Que lo respete. Sí, perdón, se me olvidó decir que también, así como Cristo invita a la esposa a someterse al marido, más adelante también en el mismo libro de Efesios dice someteos los unos a los otros. Así que ahí se puede también complementar la idea que expusimos hace un momento. Perdón, Michel. Sí, no, en la diversidad que existe de personas, en el matrimonio tenemos esa diversidad, ¿no? Tal vez de repente el esposo es mejor para algo, pues se le facilita algo y de repente pareciera que, es que ¿cómo me voy a someter al esposo si no es bueno para las finanzas y derrocha el dinero? No necesariamente se refiere a eso, ¿no? No es que te sometas en un solo punto, sino es esa convivencia, ese amor que tenemos uno por el otro, que me va a hacer ayudar a mi esposo, a mi esposa, a hacerlo crecer, a que ahora sea bueno para las finanzas, a que ahora sea bueno para estudiar la palabra de Dios, lo que sea. Pero que entre ambos seamos una sola carne y una mejor persona entre los dos. Sí, pero te fijas que estamos hablando de que nos validamos como personas, nos respetamos mutuamente. Es decir, yo reconozco a mi esposa las características y ventajas que en su personalidad y, por el hecho de ser mujer, ella tiene intrínsecamente. De forma intrínseca, las mujeres tienen cualidades que nosotros los hombres no tenemos. Entonces, en el reconocimiento de esas cualidades, y también al revés, ella tal vez reconozca algunas cualidades que yo, en mi personalidad y también en mi masculinidad, puedo tener. Y de esta forma es un excelente complemento, y es lo que Dios busca, esta complementariedad, ¿verdad? Que, híjole, siento que a veces el mundo quiere destruir, ¿no? Y aquí... Es verdad, y aquí hay algo que me llama la atención que dice la lección, que cada pareja que une sus intereses de la vida debería tratar de hacer la vida del otro tan feliz como sea posible. O sea, porque son dos personas que se están eligiendo, o sea, no es algo que, por casualidad o al azar, no, o sea, son dos personas que tomaron la decisión de elegirse para toda la vida. O sea, es un convenio, o sea, el matrimonio sabemos que es algo sagrado, instituido por Dios. Y en el matrimonio debe ser eso, o sea, tratar de que la otra persona sea feliz, o sea, no lastimarse, o sea, el uno al otro no lastimarse ni hacerse daño, sino hacerse felices los unos a los otros como esposos. Y ahora la corriente es, o las ideas erróneas, es que merezco mi individualidad y yo merezco ser feliz. Así sea a costa de la felicidad de mi esposa. Si yo merezco ser feliz, la voy a tener que dejar porque no me está haciendo feliz. Y lo mismo para la mujer, ¿no? De repente es que merezco lo mejor. Y si mi esposo no me lo está dando, entonces mejor yo sola estoy mejor. El sometimiento a esas ideas es que yo debo amar a Dios. Y cuando mi Dios me ama y me muestra el amor, digo,
mi felicidad es hacer feliz, como lo mencionabas, ¿no? Hacer feliz ahora a mi esposa, a mi esposo. Sí, así lo planteaba el sociólogo Zygmunt Bauman. Él le llamaba a esta sociedad líquida. Y la interpretación de sociedad líquida era precisamente porque decía que nos estamos acostumbrando a que todo es efímero, que todo es pasajero, que todo es momentáneo, que todo es desechable. Y en ese tipo de pensamiento, pues caemos en el error de, bueno, voy a intentar con esta relación y si no funciona no pasa nada, sigo a la otra y sigo a la otra. Y esto va totalmente en contra del pensamiento cristiano. Tristemente, estas corrientes ideológicas pues están impregnando incluso en círculos cristianos y no es así. Dios instituyó desde el inicio, desde el Génesis, 3 grandes instituciones, valga la redundancia, ¿no? Que es el sábado, el matrimonio y otra cosa más que se los dejo de tarea a los que nos están viendo. Ok, muy bien. Y pasando del matrimonio, que es un tema muy importante, también están los hijos. O sea, sabemos que también están los padres y los hijos. Los niños tienen un papel muy importante en la vida familiar. ¿Ok? Y los hijos deben entender que son amados, que son valorados, que son respetados como miembros de la familia. Pero también nos recalca aquí que es muy importante que se debe de realizar el culto familiar. ¿Okay? Nos dice que debe ser quizá algo sencillo, ya sea también por la mañana o por la tarde, dependiendo cómo se les adapte a las familias, pero que es de vital importancia tener el culto familiar, ¿okay? Para que los niños comprendan del amor de Dios a través de sus padres también. ¿Qué podemos aprender aquí de esta parte de la lección? Saben que mi mamá tenía una frase muy arraigada que nos decía, sí, ya está llegando la edad en la que no sé nada. Porque de repente así surge, ¿no? Cuando uno va creciendo, la adolescencia, la juventud, a mi mamá qué va a saber, mi papá qué va a saber, yo soy el que sé, yo soy el que experimento. Y entonces surge ese problema personal en que si mi padre y mi madre ya vivieron, ya pasaron por dificultades y ahora con esa experiencia me están dando un buen consejo, voy a tender a sufrir consecuencias de mis actos que pude haber evitado si escuchaba a mis padres. Entonces, de repente, el padre y la madre, al tener ese conocimiento, quiere dar un consejo, pero duro, y decir, vas a hacer esto porque yo lo digo. Tampoco es así, lo dice Pablo. Esa experiencia y ese amor que ahora ellos ya vivieron, que ya experimentaron, puede ser absorbido por un joven, un adulto joven, con amor y con sencillez, que es sinceramente muy difícil, ¿no? Si fuera tan sencillo estaríamos en otro tipo de vida, pero bueno, la idea es que Pablo nos recuerda esto, escucha a tu padre, escucha a tu madre, hónralo, ellos conocen, ellos saben, y a los padres, da ese amor, pero con cariño, con sencillez, no obligues a tus hijos a estar aquí. Fíjate cuánta nobleza hay en llevar a los niños a seres indefensos que Dios nos los dio con esa ternura y con esa, pues esa principal característica que les distingue, que es la inocencia, para que nosotros les formemos. Cuando lo vemos de esa manera, vemos qué responsabilidad hay en eso. Y no hay trabajo más loable que acompañar al hijo con el ejemplo y con el testimonio. ¿De qué manera? Pues llevándolo a una devoción personal con Dios, que es lo básico, ¿verdad? Y lo otro también involucrarlo de a poco en ciertas tareas domésticas para irle inculcando el respeto y que él valore el trabajo. Algo que yo he escuchado por ahí en las redes sociales es, ¿sabes qué? No interfieras en el pensamiento de tu hijo. Y muchas veces se nos coloca a los cristianos en ese cajón en donde se dice, es que estás adoctrinándolo, estás ideologizándolo. Y yo me detengo y digo, a ver, ¿y qué problema hay en eso? Si yo como su padre deseo lo mejor para él, ¿a poco debo dejar que el mundo lo ideologice y que el mundo lo adoctrine y que el mundo le enseñe valores? Si yo, que soy el ser que más lo respeta y más lo quiere, sé que esto que tengo en mis manos, que en lo que estamos hablando es el pensamiento cristiano, es lo mejor para él, perdón, pero yo lo voy a llevar por este camino. Y nadie me puede decir otra cosa. No, es que tú estás haciendo mal porque debes de... Hay padres que incluso dicen esto, tú debes dejar que él decida, espérame. O sea, toda la experiencia entre el padre y el hijo es formativa para con el hijo. Uh-huh. Hay graves errores
que se meten en las narrativas y que muchas veces las recibimos dentro de la iglesia y dentro del cristianismo que no son así. Padres, no tengamos empacho y reparo en decir que nosotros, si estamos 100% seguros que el pensamiento cristiano es lo mejor moralmente hablando y para su salvación de nuestros hijos, sí, nosotros lo estamos llevando por este camino porque les amamos y son nuestros hijos y nadie más puede venirme a decir lo contrario. De hecho, hay corrientes incluso políticas que intentan quitarte a tu hijo desde la parte del pensamiento y de la parte de las ideologías. Por ejemplo, el comunismo lo que pretende es que el Estado sea quien le diga la brújula moral a tu hijo. Y perdón, pero les puedo dar más ejemplos de los cuales yo no estoy de acuerdo con esto ni con otras cosas más. Nosotros como padres los conocemos, les amamos, les formamos y, ojo, sometidos a nuestro Dios, podemos mostrarles el camino a nuestros hijos. Es bien importante esto último, porque también tristemente habrá padres que distan mucho de darles un buen ejemplo a los hijos y qué complicado es, ¿no? Sí, y también los padres deberían de estar unidos en su fe para poder educar a sus hijos de una manera correcta. O sea, yo no soy mamá, pero para todos los que son padres yo sé que es una responsabilidad muy grande tener hijos, porque estás criando, ¿no? Educando a otro ser para el cielo también. Entonces, aquí también hay estudios que nos dicen que, hay estudios que demuestran que cuando ambos padres acuden a la iglesia, pues hay más probabilidad de que el hijo también lo haga. ¿Ok? Y también es algo que a veces yo he comentado en otras lecciones pasadas, el ejemplo de los padres es sumamente importante. Los hijos no nos llevamos precisamente nada más por lo que nos dicen, o sea, los papás nos pueden decir, haz esto, todo, o sea, nos pueden delegar o decir cualquier cosa, pero los hijos nos guiamos por el ejemplo de los papás. Los padres nos pueden decir muchas cosas, pero si no lo están haciendo, pues nosotros vamos a decir, ¿qué onda? O sea, tú me estás diciendo que haga esto, pero no lo estás cumpliendo tú. Entonces, los padres, el ejemplo es lo principal para los hijos. Si los padres son amorosos, son pacientes, respetuosos, los hijos observamos realmente cómo funcionan los papás, o sea, cómo se llevan entre ellos, si cumplen lo que dicen, cómo está su espiritualidad, cómo tratan a los demás, cómo se llevan con la sociedad. Y nosotros a través de nuestros padres vemos y empezamos a conocer a Dios. Yo siento eso. O sea, ahí es donde vemos el amor de Dios, ¿no? A través de nuestros padres. Si ellos, como el ejemplo que nos dan, pues nosotros también lo vamos a seguir. Y hay una pregunta también que nos dice que, pues lamentablemente hay padres que no han sido modelos ejemplares para sus hijos. ¿Ok? Incluso les han causado gran daño. Sabemos de muchas familias, lamentablemente, de padres que han lastimado muchísimo a sus hijos. De hecho, pues la Biblia nos dice, o sea, hijos obedezcáis a vuestros padres, pero padres, no hagáis provocar con ira a sus hijos. O sea, entendemos aquí que es algo mutuo, ¿no? Recíproco. Entonces, en estos aspectos de las personas que han tenido problemas con su familia, o sea, padres que no los han guiado por un buen camino, que los han lastimado con palabras, padres ásperos, rudos. O sea, todo eso deja traumas en los hijos y es algo como que generacional, ¿verdad? Que va. Yo sé que hay hijos que si fueron tratados de forma mal por sus padres, muchos de ellos no quieren seguir el mismo ejemplo y son buenos con sus hijos, ¿verdad? O sea, como que cambian eso en la familia, pero hay otros que no, o sea, que van siguiendo las mismas tendencias familiares y siguen igual. Aquí, ¿cómo puede el conocimiento de Dios, nos hace una pregunta, ayudar o sanar las heridas, o sea, compensar las carencias de estas personas que han crecido con padres así, o que a lo mejor hay personas que nos están viendo y dicen, no, pues yo crecí con una familia que me trató mal, o al revés? O sea, ¿qué podemos comprender sobre esto? Si nuestro Dios hace un plan ahí, ¿cómo le hace para hacernos entender cuál es el plan de salvación? Y señala familia. Entonces, cuando un padre tiene un hijo, hablo desde mi punto de vista, no lo mismo desde una madre, tú dices, ¿qué no haría por él? Voy a dar todos mis esfuerzos, mi tiempo por este pequeño, esta pequeña que tengo, que mi Dios me ha dado responsabilidad. Y es donde uno mira, ¿cuán grande fue el amor de Dios? Que dio a su hijo
por nosotros, ¿no? Por mí personalmente, por cada uno de nosotros. Nos da esa vislumbre. Si yo amo tanto a mi pequeño y aún así Dios se desprendió de él para que nosotros podamos alcanzar salvación. Cuando el pequeño entiende eso, sabe que el amor del Padre terrenal no se compara con el del Padre celestial. Ujú. Y cuando el pequeño o pequeña no ve ese amor en su vida, no lo ve reflejado en su crecimiento, de repente se pierde esa autoridad, tanto terrenal como divina, y ya no tiene respeto por aquello que está viviendo en este mundo y no alcanza a comprender lo que hay en el cielo. Una forma de cómo repararlo es ver a nuestro Padre celestial como el Padre terrenal. Ujú. Que de repente ese Padre celestial ha estado al pendiente, aún como si fuera un Padre terrenal. Y entonces cuando yo intento reprocharle y decir, es que mi Padre terrenal no hizo nada por mí, no me enseñó, no me educó, no me guió, lo que sea que hayamos vivido, intenta hacer ese reproche al Padre celestial y no se puede. Ahí hay un choque. Por más que yo pueda decir, no tuve una buena educación, sí la hay, sí la hay. Sí hubo un amor, sí hubo alguien que estuvo al pendiente. Es difícil entenderlo tal vez en el día a día, en un golpe del padre, en ver tal vez a un padre borracho, en tal vez abusos psicológicos. Es difícil, pero Dios siempre ha estado ahí y siempre está al pendiente de cada uno de nosotros. Sí, creo que es un punto complicado en el sentido de que estoy seguro que hay muchos que nos están viendo y les hace círculos en la mente este versículo de hijos, o honra a tu padre y a tu madre, y luego viene con promesa para que tus días se alarguen en la tierra. Y en el corazón de muchos de los que nos escuchan probablemente estén pensando, ¿cómo voy a honrar a mi padre? Si mi padre fue de esta manera, si no fue el que mejor ejemplo me dio, si se equivocó de esta manera. Y ahora que estoy grande, me doy cuenta de que los errores no eran poquitos, sino que fueron muchos. Yo le diría específicamente a estas personas que efectivamente la invitación de la Biblia, de la palabra de Dios, es honrar a nuestros padres. Ojo, en el sentido de reconocerlos como criaturas de Dios y en el sentido de reconocerlos con respeto de su dignidad porque son seres humanos. Sin embargo, cuando hay un padre que cometió demasiados errores en donde está separado de su hijo, yo les invito a explorar en el corazón y a encontrarse con Dios en oración para ofrecer el perdón. Cuando uno ofrece perdón, esa herida que pareciera irreparable empieza a sanar. Y empieza a sanar y es lo que Dios quiere. Tú perdonas a tu padre. Y evidentemente, si tú sabes ya en tu periodo de adultez que tu padre se equivocaba, pues ya no te hace la conciencia preocuparte en el sentido de que, híjole, tengo que obedecer a mi padre, a pesar de que cada ocurrencia que tiene, ¿cómo le voy a obedecer? Tranquilo, tienes a tu Padre Celestial y ahora en tu madurez puedes reconocer que tu padre tal vez esté equivocado, pero le vas a perdonar e incluso vas a permitir que tu padre vea un reflejo de Dios en ti. Posiblemente tu padre cambie y si no cambia, pues bueno, pues habrá que convivir con eso. Yo le he dicho a varias personas que me han preguntado sobre este mandamiento precisamente, es que debo honrar a mi padre, ¿qué debo hacer si mi padre no lo merece? Bueno, perdona a tu padre, pero también recuerda estos versículos de la Biblia que dicen, ahorita Keila dijo Colosenses 3:21, padres no irriten a vuestros hijos, y también dice Mateo 10:37, dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Entonces, que tu prioridad, como lo estabas diciendo, Misa, que tu prioridad sea amar al Padre Celestial, de allí van a ser el perdón genuino. Después del perdón genuino, tú te vas a encontrar con la paz que necesitas. Y en esa paz tú vas a poder sanar, vas a poder construir e incluso demostrarle a Dios o el cambio que Dios ha hecho en ti a ese padre que probablemente no lo logró durante la vida y no fue el mejor padre, ¿no? Correcto, así es. Gracias por su aportación, es muy interesante. Y para ir avanzando en este repaso, hay otro tema que nos habla sobre las relaciones laborales. O sea, algo también que pues todos los que trabajamos pues pertenecemos a una empresa, trabajamos, convivimos con otras personas, tenemos compañeros y Pablo aquí nos habla
En aquel tiempo les decía, obedeced a vuestros amos terrenales, es decir, obedeced a vuestros jefes, respetarlos, y que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué podemos, así para ir avanzando algo rápido, entender sobre esto? Porque las relaciones laborales también a veces crean fricción. O sea, hay muchas personas que batallan, que tienen jefes, pues, ásperos con ellos, estrictos, que los hacen sentir mal. Yo he escuchado, pues, yo creo que todos, ¿no? Hemos escuchado anécdotas de jefes así. O sea, yo en mi caso, gracias a Dios, nunca me ha tocado, que yo recuerde, algún jefe, pues así, o sea, que hostigoso, que me hiciera sentir mal. Gracias a Dios, como que siempre he tenido, pues, jefes accesibles, buena onda. No sé ustedes cómo que piensan de esto. A mí me pone en cierto sentido en un gran compromiso. Yo sé que este podcast lo ven ahí compañeros de trabajo de otras áreas y les mando saludos. Yo me esfuerzo muchísimo por cumplir lo mejor que puedo las recomendaciones que Dios pone en su palabra, aplicando justicia, aplicando tolerancia, aplicando respeto, pero sobre todo yo me baso mucho en el principio de la justicia, ¿no? Pero para aplicar correctamente la justicia cuando tienes personas a tu cargo, pues entra la sabiduría, que eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que puedo decir es que el llamado de Dios para sus hijos, que al menos somos creyentes, es esto, ¿no? No aplicar la injusticia, sino por el contrario ser justos. Y bueno, viene también el tema a colación de la esclavitud. Muchos también señalan la Biblia diciendo que la Biblia promovía la esclavitud, por lo que dicen en algunos pasajes respecto a los siervos en relación con sus amos. Sin embargo, habrá que leer de nuevamente el contexto para entender el contexto histórico y el contexto situacional de cada época, donde la cultura cristiana tenía que someterse a la cultura romana. Pero aún así Pablo les dictaba consejos respecto a este vínculo entre el amo y el siervo. Y el común denominador era un trato digno y con respeto. Incluso en la ley mosaica tenía distintas condiciones para que, incluso yo recuerdo, por ejemplo, no puedes ser esclavo, no puedes tener una persona trabajando para ti más de 6 años. Y decimos palabra esclavo y ya per se suena difícil. Sin embargo, la concepción cristiana de esclavo no es igual a la que se tiene comúnmente, sino que la concepción cristiana es aquel que ocupaba y podría ser contratado para trabajar en una casa, y luego se le hacían recomendaciones a los amos del trato digno. Incluso se le hacía ver también los derechos que tenían los siervos, ¿verdad? Y incluso había planes de redención, de cómo podían redimirse de este trabajo. Entonces es distinto el concepto que tiene el mundo, ¿verdad? O generalmente aceptado de servidumbre o de esclavitud al bíblico. Sí, podía ser inclusive que era por deudas, ¿no? De repente por ahí ya no tenía yo cómo pagar lo de la hacienda y demás. Bueno, trabajaba yo esos 6 años para otra persona y terminando ese periodo volvía yo a restablecer lo que tenía. No era necesariamente azotes, ¿no? O cosas así. Exacto. Pero bueno, voy a retomar un poquito lo que comentaba Keila hace ratito. A mi esposa yo la elijo, ¿no? Y luché por ella para que pudiera ser mi esposa, para casarme por ella. Y la amo, ¿no? Y atesoro ese esfuerzo. Al jefe no. Yo no luché porque él fuera mi jefe, ¿no? Y puede ser terriblemente malo o muy bueno. Yo les puedo compartir que tuve un jefe que procuraba que rompiera uno de los mandamientos. Y era muy insistente. Y entonces él me llegó a decir, ¿sabes qué? Mientras estés aquí y mientras estés trabajando aquí, vas a hacer lo que yo te diga. Y yo le dije, mira, ni sufras. No te preocupes. Si en algún momento ves que yo no soy necesario, puedes liquidarme. Porque esto que yo hago, lo hago por amor a ti. Para que tú conozcas quién es Dios. Y yo creo que Dios me puede dar otro trabajo y me puede conseguir otro lugar. Digo, pero es necesario que yo lo haga para que tú conozcas cómo es Dios. En ese momento para él no hubo palabras. Lo quebré por completo. Él no estaba preparado por lo que estaba sucediendo. Y la actitud cambió por completo. Ya no era ese autoritario que quería que vas a hacer esto y lo vas a hacer.
cambió por completo. Y hoy somos muy buenos amigos, conversamos, porque es así, ¿no? La justicia se demuestra, se vive. Y al final cuando yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, pues también tengo que amar a ese jefe que es terrible, que es irritante, que es áspero, que es malo. Y también tengo que amar al bueno, ¿verdad? Claro, el sí. amor es completo, es para todos. ¿Es difícil? Por supuesto que sí. Y sobre todo cuando uno tiene de repente un mal día y de repente empiezan a suceder cosas por ahí o es insistente, de repente la ira se quiere salir del corazón. Pero Dios es bueno Sí. y Amén. Dios nos da esa paciencia. ¿Para qué? Para que las personas que están ahí frente a nosotros también lleguen a amarlo a Él. Claro, fíjate, yo tenía una jefa, Marcela, que sí ve esto, yo sé que a veces también ve las grabaciones, le mando saludos. Ella me enseñó mucho y cuando no entendía muy bien este asunto de cómo nosotros como cristianos adventistas vemos el día sábado, ella me insistía que tenía que ir a trabajar ciertos días sábados. Para los que no nos conocen, bueno, somos adventistas del séptimo día y respetamos los mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento que te invitamos a verlo en Éxodo capítulo 20. Entonces, nosotros nos acercamos, buscamos a Dios en los días sábados, buscamos congregarnos, buscamos hacer el bien. Y ella me decía algo similar, me decía, oye, Francisco, pero mira, te voy a pagar más. Pero lo hacía como para tentarme, ¿sabes? Entre broma y entre para tantearme a ver hasta dónde era mi límite. Y justo mi postura evidentemente fue similar a la que tú le comentaste. Mira, Marcela, si yo en algún momento te causo algún problema a ti como mi supervisora, mi jefe inmediata, por no venir los sábados, tú dime y no pasa nada. Yo voy a entender si me liquidas y listo. Yo buscaré por otro trabajo, pero sí quiero decirte desde un inicio que es un principio no laboral, sino de vida y no es negociable. Y por favor, tómamelo con el respeto con el que intento decírtelo. Por otro lado, y esto es algo que le digo a todos los cristianos adventistas que podamos presentarnos a una situación así, tenemos que dar el ejemplo no solamente de buenos ciudadanos, sino de buenos colaboradores. Porque imagínate que nos conozcan como aquellos que llegan tarde, como los que hacen como que hacen y no hacen, como los que se esconden. No, tenemos que ser los más productivos, claro. Tenemos que poner todo nuestro talento también, que sepan que los hijos de Dios tienen esa cualidad, ¿no? Y va a ser más sencillo que nos abran puertas también los jefes, ¿no? Qué interesante testimonio nos acaban de dar. Entonces nosotros somos luz y debemos de ser luz donde estemos para que nuestros jefes y compañeros puedan ver a Dios a través de nosotros y ser ese ejemplo también, o sea, ser buenos trabajadores, puntuales, esforzados, respetuosos los unos con los otros, porque hoy en día sabemos que hay muchos compañeros que pues se llevan mal entre otros, cómo hablan, la forma en que se expresan. Entonces nosotros debemos de marcar como que esa diferencia de que nosotros no somos, o sea, como los demás, que no hacemos lo mismo, sino que nos respetamos unos con otros de una forma pues amena, podemos ser divertidos de muchas formas, pero tratar de marcar esos límites, ¿no? Y no tratar de llevarnos mal. Y qué bonito es también cuando alguien se acerca y te dice, oye, oré por ti. O sea, esa es una palabra que tú a veces cuando te dicen algo así no te lo esperas y es algo muy bonito como cristiano que otro hermano, que otra persona te diga oré por ti, porque Pablo también nos recalca el orar unos por otros, ¿ok? Y para ir cerrando y avanzando por el tiempo, ¿qué podemos comprender aquí de la oración de unos por otros? ¿Qué podemos aprender? Saben, me tocó una situación con un practicante que yo tenía. Y hizo una actividad deshonesta. Y lo comenté con mi jefe y me dijo, hay que liquidarlos, sácalo, que se vaya. Y entonces le dije, dame oportunidad de que él encuentre redención. Dame oportunidad de que él pueda reivindicar. Entonces hablé con él y primero lo negó y después me dijo, no, es cierto, sí lo hice. Y entonces al siguiente día él se acerca a mí y me dice, ¿sabe qué, Inge? Renuncio, me voy. Le dije, ¿qué pasó? Le digo, pues te estoy dando la oportunidad de que le des la vuelta, ¿no? A esto y que puedas seguir. Y me dijo, es que yo sé que usted es cristiano. Y yo también. Y lo que hice no refleja que soy cristiano. Me sorprendió en ese momento, ¿no? Y
¿cómo tienes esas actitudes, no? Y y entonces me dijo, no, quería llorar y me dijo, no, no soy un cristiano, me quiero ir. Me da mucha vergüenza estar aquí frente a usted admitiendo esto. Y le dije, a ver, tranquilo, ¿crees en Dios? Le digo, entonces ¿vas a creer en la redención? ¿Dios te da una segunda oportunidad? Claro que sí, todos los días. Te vuelve a dar otra oportunidad. Es lo que estoy haciendo contigo. Alza la cara. Ve a tu casa, arrodíllate, ora y pídele a Dios que te dé la dirección. No renuncies por ser impulsivo, por una emoción. Voy a orar por ti, tú vas a orar por mí y vamos a seguir trabajando juntos. Y gracias a Dios así fue. Él se sintió diferente conmigo, cambió la actitud, cambió la forma de ser, porque solamente es así, con la oración. Yo podría haberle dicho muchas cosas, pero cuando él sintió ese alivio en su corazón al orar, fue que él pudo perdonarse a sí mismo, mediante sentir el perdón de Dios y ya no sentir remordimiento de lo que yo estaba haciendo con él. Sí, esta frase de oraré por ti, yo quisiera llevarlos a pensar a todos los que nos están escuchando que saben orar y saben el valor de la oración, que no es otra cosa más que acercarse al trono de la gracia con una petición y estar conscientes que esta petición debe ir mezclada con los méritos de Cristo porque los nuestros son indignos de presentarse ante el Padre. Pero esta frase de oro por ti, yo quisiera que lo reflexionemos y que empecemos a sacar de nuestro corazón este cliché cristiano, porque creo yo que en ocasiones ya lo estamos haciendo como un cliché. Alguien nos dice algo, voy a orar por ti. Alguien nos dice alguna situación, voy a estar orando por eso. No tengo duda que en muchos casos sea genuina esta expresión. Sin embargo, siento yo que en ocasiones lo hacemos un cliché. ¿Y por qué lo comento? Pues porque es algo poderoso. Es decir, siempre en el liderazgo de la iglesia, los líderes tenemos que llamar al pueblo a decirles, a recordarles el poder de la oración. Fíjense, recientemente me ha tocado decirle al menos a 3 personas, y le estoy hablando recientemente, que me han compartido algunas situaciones o algunas dificultades que personalmente pasan. Decirles, no solamente voy a orar por ti, sino decirles, esta semana, todos los días a las 7 de la mañana, voy a estar orando por ti. Me ha tocado ver su reacción, un poco de sorpresa, pero mezclada con agradecimiento, fíjate, porque siento que es bonito el hecho y creo que es lo que Dios quería lograr también en sus hijos, conectividad e interactividad, menciona por ahí la lección, entre las criaturas de Dios. ¿Para qué? Pues para reconocernos como que estoy pendiente de ti, estoy pensando en ti, pero más aún de eso, yo no puedo hacer tanto por ti como sí lo puede hacer Dios. Entonces, ojalá hagamos pues más común esto de acercarnos a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a los desconocidos incluso. Voy a orar por ti. Y si puedes, hazlo así. De verdad que es satisfactorio. Voy a orar por ti todos los días de esta semana por lo que me estás diciendo. Me acuerdo que una vez mi jefe se quedó sorprendido porque me compartió que iban a operar a su esposa y él no es creyente. Y yo le dije, dime el nombre de tu esposa porque vamos a hacer oración por ella. Y volteó y se me quedó mirando. Pero su rostro cambió notablemente en gratitud. Dice, oye, muchas gracias. Y sentí que pues de alguna manera tal vez no creía en lo que yo creo respecto a la religión, pero sí consideraba a Dios como allá en su interior como cierta opción. Y se siente bonito orar por las personas. Así es. Yo quisiera otro comentario. Saben que cuando oramos, por ejemplo, cuando tenemos una necesidad o algún problema o algún detalle en nuestras vidas, oramos con ese anhelo de que sucedan las cosas, con la fe, la esperanza y la confianza de que van a suceder. Y de repente orar por los demás es, pues, Dios mío, pues bendícelo. Debería de ser igual, ¿no? Orar con ese anhelo de que realmente la persona que tengo enfrente pueda arreglar su familia, que sus hijos puedan volver, que lo que sea, lo que nos pida, ¿no? Saben que yo tenía un compañero que de repente se decía así, que era satánico, que era adoraba la muerte y muchas cosas. Y un día su hermana enfermó y él voluntariamente me dijo que estaba así su hermana y le dije, oye, ¿quieres que oremos por ella? Y para mi sorpresa fue sí quiero que ores por ella. Y aceptó, porque ese es el poder de la oración.
Ya. Así es. Y la verdad es que solamente el Espíritu Santo puede darnos las palabras correctas en el momento adecuado y con el propósito correcto. Ok, y para ya terminar con el repaso, Misael, Taves, algunas palabras así para las personas que nos están escuchando sobre este tema, sobre este repaso que nos quieran compartir. Bueno, pues yo comentar que al final decíamos que íbamos a hablar un poquito sobre la sabiduría, y en resumen la sabiduría es aquello que nos lleva a la verdad. Pero si algo estamos seguros es de que la búsqueda de la verdad a nivel humano es muchas veces imposible. Hay diferentes corrientes de pensamiento que incluso se contradicen, pero nosotros queremos proponer esta verdad cristiana, que no es otra cosa más que nuestro Señor Jesucristo, quien dice de sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nos hace eco con las mismas palabras que están en el Nuevo Testamento, que dice: y la verdad os hará libre. Y nos hace libre de entender la verdad. Y acercarnos a la verdad es acercarnos a quien también es el camino. A que, ¿quién es? Pues es Jesucristo. Y se presenta también, fíjense cómo tiene esta singularidad la figura de Jesucristo. Se presenta como la verdad, se presenta como el camino, se presenta como la vida, pero muchas veces se presenta también como el pan de vida que descendió del cielo. Y es esta figura espiritual donde se presenta como la solución al hambre de ausencia de verdad que hay en un mundo caído. Entonces la solución siempre va a ser Jesucristo. Y si queremos que nuestras relaciones mejoren, si queremos que nuestros problemas familiares, no les voy a decir que no los va a haber porque vivimos en un mundo caído, pero que siempre sean abordados con esa esperanza y que sean abordados con alternativas, porque a veces el mundo pareciera que no tiene alternativas. Si queremos que los vínculos sean significativos, que trasciendan para la posteridad, pero también para la eternidad, acerquémonos precisamente a la solución que es nuestro Señor Jesucristo. Así es, Misael. Sí, tocamos algunos círculos de influencia, algunos consejos sobre algunos círculos, pero de repente hay unos que quedan fuera, ¿no? ¿Y qué pasa con los que convivo en el club, con los que convivo en el restaurante, Bueno, Pablo da este consejo, de que nuestra palabra sea siempre con gracia, siempre. No importa en dónde estemos, con quién convivamos, que siempre sea. Que puedan ver a Jesús en nuestras palabras, que puedan escuchar una palabra de aliento, que puedan sentir paz, que puedan sentir alivio, que todas las personas que escuchen una palabra de nosotros puedan sentir confianza de acercarse, que puedan sentir una amistad, que puedan sentir lo que ellos necesitan para su vida. No importa si es la persona que se me cerró en el tráfico, no importa si es la persona que me está reclamando algo, que en todo momento, dice Pablo, que nuestra palabra sea con gracia, para que Dios sea quien dirija cada palabra. Amén. Muchas gracias, Misael. Muchas gracias, Taves, por este repaso. Gracias. Y yo termino con una pregunta para todos los que nos están viendo. ¿Qué mensaje estás enviando acerca de tu fe y de lo que significa ser cristiano? Meditemos en esta pregunta y nos vemos en el próximo repaso aquí en el conversatorio. Dios te bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios los bendiga.